Y justamente para entender un poco mejor lo que recién veíamos y saber qué y cuándo reclamar, nos acompaña un especialista, el doctor en Economía Iván Valdés, para orientarnos un poco y orientar a través nuestro a los consumidores más afectados. Iván, gracias por acompañarnos. Buenos días. ¿Cómo está? Buenos días. A ver, el SENAC Financiero ya hemos visto el resultado que ha tenido en estos primeros días de funcionamiento. El punto es, si tanta gente reclama, ¿no es que hay un problema más de fondo aquí? Que a lo mejor hay casas comerciales, hay parte de la banca que está abusando del consumidor. Mira, hay una cultura que proviene principalmente de los proveedores de servicios financieros, ya sea estas grandes tiendas, supermercados, farmacias, y también de la banca asociado a comportarse, entre comillas, abusivamente en frente a los consumidores. Ojo, el concepto abusivo es reconocido en las leyes de competencia como una situación en la cual empresas dominantes, empresas de gran tamaño, tienen un poder y por lo tanto a partir de ese poder abusan sobre la otra parte, que en este caso son los consumidores. Pero a ver, si hay una cosa muy, no sé, hay una cosa muy sencilla. Vemos reiteradamente en entrevistas que hacemos a la gente que les cobran intereses desmedidos. ¿Por qué eso no se puede controlar en este país? Mira, en general el tema de los intereses es objeto de regulación vía superintendencia de bancos y por lo tanto no existe un espacio de convergencia entre lo que significa las leyes de protección a los consumidores, por ejemplo, este tema del SERNAC o el SERNAC financiero en términos concretos y lo que significa, por ejemplo, el regular las tasas máximas de interés convencional. Es decir, y por lo tanto, yo te diría, también hay que hacer algo en ese sentido. Cuando las tasas son muy altas, obviamente que las instituciones proveedoras de servicios financieros tienen alto incentivo a pegarse al techo de esas tasas. Sí. Claro, pero entonces quiere decir que son dos legislaciones que van en paralelo para entenderlo bien, porque todo lo que usted está hablando es complejo para probablemente la gente que nos ve en su casa. Son dos legislaciones que van en paralelo y que no conversan, digamos. Efectivamente no conversan y por lo tanto el gran desafío es en esa dirección. Hoy día tenemos que poner en la mesa pública el tema de discusión respecto, ¿no es cierto?, a si las tasas máximas convencionales son efectivamente un parámetro para definir las tasas que finalmente cobran los bancos, cobran los retailers. Recordemos que hoy día por ley, lo que se llama la tasa de interés máximo convencional, le permite, o sea, es legal que una financiera, un banco, una casa comercial cobre hasta ¿cuánto? Hasta 1,5 veces la tasa, ¿no es cierto?, vigente. O sea, y por lo tanto, en torno al 50%. Así es. Y por lo tanto, hoy día, por ejemplo, si la tasa promedio del mercado es 2%, ellos te pueden cobrar hasta un 3%. Ahora, es una tasa mensual y por lo tanto estás considerando que un crédito que hoy día, por ejemplo, tienes por 1.000, al cabo de un año, ¿no es cierto?, eso es equivalente a 1.600 y por lo tanto, ¿no es cierto?, hay 600 pesos que van solamente de interés. O sea, junto con denunciar, junto con crear la plataforma del SERNAC financiero, debiera crearse un límite menor a lo que los bancos, financieras, casas comerciales pueden cobrar como interés máximo convencional. O sea, ese es un tema de discusión que hoy día hay que levantarlo. La tasa de interés máximo convencional hoy día es un parámetro, pero en la práctica las empresas se pegan a esa tasa y por lo tanto la posibilidad de disminuir los servicios por intereses de parte de los consumidores es prácticamente nula. Es que usted hablaba de abusos y decía, una empresa importante del rubro entonces puede abusar porque es dominante, pero es que resulta que no hay alternativas. Más que una empresa dominante, uno puede ver acá que todas las empresas se alinean en una determinada tasa, por tanto el cliente no tiene opción, porque si no, ¿por qué tendríamos que nosotros estar tomando créditos con tasas abusivas? Mira, la verdad es que el sistema financiero chileno, principalmente la banca, aparentemente muy profunda, en el sentido, ¿no es cierto?, de tener muchos oferentes, existen muchos bancos, pero la gran pregunta es si el hecho de que existan muchos bancos necesariamente te genera competencia. Porque obviamente el concepto de competencia debería traer aparejado, por ejemplo, tasas más bajas de intereses. Pero cuando vemos el comportamiento real, cuando vemos la conducta de la banca, cuando vemos la conducta del gran retailer, obviamente ellos tienden a maximizar su beneficio y por lo tanto es un comportamiento absolutamente natural pegarse arriba. Seamos frontales, hemos hablado de colusión en la farmacia, ¿hay colusión también en la banca? Mira, la verdad es que hablar en términos de colusión es bastante difícil, pero obviamente cuando uno ve que las tasas se fijan en el máximo convencional, uno podría deducir, ¿no es cierto?, que esa tasa también facilita la colusión. En general en economía tendemos a racionalizar un concepto bastante, entre comillas, un concepto bastante importante en términos de que algunas prácticas como los precios, por ejemplo en el caso de los servicentros, como los precios también en el caso de la farmacia y en este caso las tasas de interés, sirven para coludirse y por lo tanto si una institución reguladora te dice que esta es la tasa que pueden cobrar, obviamente
obviamente que las instituciones se coluden tras esa tasa y por lo tanto ese concepto llamado colusión tácita existe. Ahora, si eso significa que es objeto de regulación la banca, ese es objeto de investigación. Yo no te podría decir hoy día que efectivamente se coluden, pero obviamente esta práctica de tener una tasa máxima te ayuda a coludirte. Iván, lo veíamos ahí en el testimonio de muchas personas que acudieron ayer al CERNAC financiero. ¿Cuándo denunciar? ¿En qué casos uno debiera tomar su papeleta de cobranza y decir esto no tiene nombre? Mira, a ver, hay montones de casos que se vienen denunciando en la prensa hace mucho tiempo. Por ejemplo, es típico el tema de los cobros asociados a los seguros. Uno saca una tarjeta de crédito, primero tiene que firmar una serie de papeles, básicamente kilos y kilos de papeles que no entiende absolutamente nada. Es muy poca la gente que lee esos papeles y la verdad es que cuando uno se pone a leerlo se da cuenta que en esos papeles más tiene que ver con la protección al proveedor, más que la protección, entre comillas, equitativa respecto a las relaciones que existe entre el proveedor, nosotros y el cliente. La pregunta es qué instrumentos existe para nosotros los clientes defendernos de aquella situación y por lo tanto instituciones como el CERNAC financiero van en esa dirección. Ahora, el efecto que tenga real, de hecho en economía nosotros decimos que existe una diferencia entre la incidencia legal de este tipo de instrumentos y la incidencia económica. Es decir, tú puedes levantar proyectos, puedes levantar leyes, el efecto en la conducta que tenga sobre la sociedad, sobre las relaciones contractuales, es otro impacto y por lo tanto a veces puede diferir de tal forma que las leyes se anulan al otro día, ¿no es cierto?, bueno, pero empieza una operación. Está por verse todavía el efecto que pueda tener el CERNAC financiero. Ojalá que no sea el pronóstico tan oscuro como podemos pensar, pero lo importante aquí es que las personas denuncien y para eso tienen que leerse los contratos. ¿De quién es la culpa de que los contratos sean tan incomprensibles? Porque lo que yo veo en la calle básicamente es que la gente no entiende, muchas veces firma documentos porque está desesperada por conseguir un préstamo y no se dan cuenta después de las consecuencias. Mira, la verdad es que los consumidores también tenemos responsabilidad en este cuento, pero obviamente cuando tú te enfrentas como consumidor en una relación asimétrica, una relación de distinto tamaño respecto a un proveedor, obviamente que los consumidores generalmente vamos perdiendo. Cuando tenemos consumidores que estamos atomizados, que nosotros somos una persona que nos enfrentamos en un mesón a una persona que se conoce absolutamente los contratos y que más tiene un comportamiento que te induce la toma del contrato, la toma, ¿no es cierto?, la tarjeta de crédito, obviamente que ahí desmerece esta relación aparentemente asimétrica que debería existir entre las partes. El libre mercado tiende o la concepción del libre mercado es asociada a mantener una relación relativamente bienestar entre las partes. Cuando tenemos relaciones asimétricas, como lo que se da en la banca, como aquello que se da en el gran retailer, que básicamente es muy profunda esa relación de abuso a partir de la asimetría, obviamente que los consumidores estamos en una posición de desventaja. Entonces, el mensaje es el siguiente: consumidores tenemos que leer, tenemos que ser exigentes al momento de relacionarnos con estas instituciones. Nosotros pagamos por aquello y por lo tanto, si pagamos sobreprecio, si pagamos seguros que nunca hemos cobrado, nosotros la respuesta la tenemos a través del CERNAC financiero, tenemos que reclamar. Consumidores activos, terminamos validando este tipo de proyectos y por lo tanto nosotros el llamado es en esa dirección. Muy bien, muchas gracias, Iván, por habernos acompañado esta mañana. Perfecto. Buenos días. Perfecto. Buenos días. Vamos a otro tema.